presenta wowmx.tv. El Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional presenta Profesionistas por el Progreso, conducido por Marco Antonio Méndez Cuevas. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora la participación del ingeniero Arturo Palencia Rodríguez. Muchas gracias, buenas noches a todos. Agradezco como siempre la gentileza y el esfuerzo que incansablemente hace mi amigo el ingeniero Marco Antonio. Por supuesto a la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, que en esta administración está haciendo mucho por tratar de llegar a la sociedad para sensibilizarla y concientizarla en temas de gran importancia para el desarrollo de cualquier país y de cualquier sociedad. Yo pertenezco a un gremio, la ingeniería geoespacial, muchos los conocerán como ingenieros topógrafos, ingenieros geomáticos, y de lo que quisiera hablarles el día de hoy es justamente de lo que ha venido sucediendo en los últimos años respecto a algunos temas que tienen que ver con la protección civil. Adelante, Oswaldo me dijiste, ¿verdad? Gracias. ¿Con G o con V? Oswaldo. Muy bien, gracias Oswaldo. Tenemos claro, todos los que estamos aquí y que pertenecemos a este gremio de la ingeniería, de la arquitectura, tenemos claro lo que está sucediendo. Me parece que está sobrediagnosticado. Lo que estamos viendo es nuestro mundo matemático. En la ingeniería no hay materia para la subjetividad ni para el surrealismo. En la ingeniería solo hay lo objetivo, lo matemático, lo que podemos demostrar y lo que podemos acreditar a través de cálculos matemáticos. Adelante. Pero la ingeniería no es todo en nuestra sociedad. Nos guste o no, tenemos que transitar a través de las leyes, de la política, de la sociedad, y coaccionar y por supuesto hacer todos los esfuerzos que estén en nuestras manos para poder armonizar la actividad de absolutamente todas las áreas del conocimiento en pro de una sociedad que urge que disciplinemos y que modifiquemos. Creo que ya no lo merecemos. Entonces, adelante por favor. Resulta que todos los días de nuestra vida vemos en la prensa mexicana y en la prensa del mundo escenas escalofriantes como las que vemos aquí ahora en la presentación que les traigo. Adelante. Esta tala inmoderada, esta negligencia de las empresas y por qué no decirlo del orden público también. Aquí hago un acotamiento. A mí me encantaría que esta mesa, en vez de estar habitada con los ingenieros que están en nuestra misma línea, estuvieran habitada por los políticos, por los que toman las decisiones, porque yo no creo que tenga que convencer de esto al ingeniero Marco o al ingeniero Benito, sino aquí deberían de estar sentados los que toman las decisiones y los que nos guste o no son los que van a generar los cambios. Porque técnicamente lo tenemos claro, técnicamente está diagnosticado, pero lo que estamos viendo ahí, alguien lo permitió. Adelante. La imagen que ven ahí es la imagen del 2021 en el Ajusco, en un trabajo en la Fiscalía. Tuvimos que hacer algunos trabajos de percepción remota, tuvimos que volar. Esa es la imagen de enero del 2020. Adelante. Esa es la imagen de septiembre del mismo año. Es decir, no pasaron 7 meses. Regrésame el anterior, Oswaldo, por favor. Eso es el Ajusco, lo tenemos aquí
a 20 minutos en tiempos de COVID, y en tiempos de no COVID está a hora y media de este punto geográfico. Ustedes pueden ir a verlo, tenemos pues toda la información. ¿Quién autorizó eso? Nosotros como técnicos solo señalamos el hecho, pero ¿quién autorizó? ¿Quién dijo que sí a esa tala inmoderada, irracional, injustificada? Adelante. Desde el 2010, más o menos, empezó en el estado de Oaxaca un tema que se derivó en una controversia constitucional, porque el estado de Chiapas versus el estado de Oaxaca tenían alguna inconformidad, tenían algún desacuerdo respecto a unos límites territoriales. El estado de Chiapas aseguraba que los Chimalapas le pertenecían, por supuesto Oaxaca le decía que no, esto se fue a una controversia constitucional. Su servidor tuvo la oportunidad de ser el perito en este asunto, y lo que vemos ahí pues es lo que volvimos a ver que hemos visto en repetidas ocasiones, ¿no? Hay una desinformación absoluta del tema. Si vemos, fíjense qué interesante, en el slide, en la imagen de arriba a la izquierda, eso es lo que se firmó, digámoslo así, en una carta cuando todavía era la Nueva España y cuando era la Capitanía de Guatemala. Los topógrafos y cartógrafos de entonces así lo delimitaron. Sin embargo, los tecnicismos daban para que cualquier otro técnico o cualquier otro no técnico lo interpretara como está en la imagen de arriba a la derecha. En la imagen de abajo a la izquierda está lo que parece una corbatita, eso es un municipio, Belisario Domínguez, que el estado de Chiapas ya estaba habitando en territorio del estado de Oaxaca. Al final del día se hicieron los peritajes. Oaxaca ya se dijo que le tiene que ser devueltas estas 160,000 hectáreas que tenían invadidas los chiapanecos, y eso ya sucedió, ¿no? Eso recientemente pasó en enero de este año. Adelante. Pero lo que hay que ver aquí, volvemos a lo que es la protección civil. Si puedes correr el video, ingeniero. Ahí lo que les quiero mostrar es, si ubican esa figura, es lo que es el municipio Belisario Domínguez, pero básicamente lo que se expone ahí es nuevamente la tala inmoderada de lo que han hecho en las maderas más preciosas que tiene la República Mexicana. Ahora Oaxaca ya tiene su territorio, pero ¿qué van a hacer con ese territorio? La interdisciplinariedad es obligada en nuestra sociedad, porque si bien es cierto que técnicamente ya le fueron devueltos 160,000 hectáreas, también es cierto que socialmente la gente que vivía ahí, como es un problema tan añejo, se siente chapaneca en territorio oaxaqueño. Entonces, deja de ser un problema técnico para convertirse en un problema social. Adelante, por favor. Adelante, vámonos con la otra. Adelante, ingeniero. Lo que vemos ahí es lo que en nuestro país pasa todos los días. Si puedes ir corriendo los 3 videos. Una erupción volcánica, arriba a la izquierda. En el video de la derecha estamos viendo los deslaves que vemos en nuestro país todos los días y mucho más en esta época de lluvia. No sé si puedas correr el video, ¿sí? Y abajo
fue lo que todos vivimos con el río Santa Catarina. El río Santa Catarina en Monterrey, como recordarán, en una crecida, en un huracán, tiró por completo todo lo que algún genio de la administración pública decidió poner en medio del cauce del río, deportivos, canchas de fútbol, de básquetbol, en medio del cauce del río. Entonces, pues el error no es de ingeniería, ciertamente, ¿verdad? Porque sabemos que va a llover, tarde o temprano va a llover y tarde o temprano va a volver a crecer. Aquí me parece que la conciliación que ya urge es el sentarnos básicamente con las personas que están tomando las decisiones para insertar en esos cuerpos administrativos la presencia de ingenieros. Adelante. Voy rápido. En 2011, en Tohoku, Japón, hubo un temblor de 9.1 grados en la escala de Richter. 9.1 grados. Y duró 6 minutos. La placa tectónica que se desplazó, que fue una subducción entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana, se desplazó 1.5 metros. No se cayó un solo edificio. Un solo edificio no se cayó. En 2017 nosotros tuvimos un temblor de 7 grados que duró 2.3 minutos y tuvimos los desastres que ustedes saben. Entonces es un tema de ingeniería, es un tema de orden público, es un tema de administración. Necesariamente algo estamos haciendo mal. El común denominador de lo que ustedes están viendo ahí, adelante por favor, el común denominador de lo que ustedes están viendo ahí, es que todo eso, todas esas tragedias que están viendo ahí, todas son monitoreables, todas son predecibles, excepto un sismo, por supuesto, todas son detectables, todas. Adelante. Y lo peor de todo es que hoy por hoy tenemos toda la tecnología para poderlo detectar, para poderlo prevenir. Seguramente ustedes se enteraron de la línea 12, ¿verdad? Por supuesto era prevenible, por supuesto era detectable, por supuesto era monitoreable. La tecnología está. Lo que es inadmisible es que habiendo la tecnología no la estemos empleando. Adelante. México se mueve por subsidencia, como lo han apuntado los anteriores expositores, pero también todos los sismos. California se mueve y en California el doctor, me voy rápido, el doctor Edgar comentaba en la mañana que sería bien que los técnicos se pusieran de acuerdo y que trabajáramos en función de eso. En México no aplica. Si no está en ley, no se va a usar jamás. En California es obligado que todas las construcciones que están arriba de 10 pisos estén siendo monitoreadas las 24 horas del día, como lo están en Japón y en todas las ciudades en donde hay sismos. Aquí en la Ciudad de México, hasta hace 2 años, nosotros solo teníamos conocimiento de 2 edificios siendo monitoreables. La Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura de la ESIA, en donde nosotros damos clase, por supuesto, y la Torre de Vancomer, que está siendo monitoreada porque el seguro no te asegura el edificio, valga la redundancia, si no estás siendo instrumentado. Adelante. Entonces, me dicen que ya debo concluir. Lo que quiero es dejar este mensaje, ¿no? Que muchos de los desastres naturales no necesariamente son naturales. Nosotros coadyuvamos y contribuimos mucho a enaltecer ese fenómeno natural. Y el mensaje, por supuesto, ingeniero Marco, es que pues esto se conviertan en mesas de trabajo con los diputados, con los senadores, con la gente que tiene que cambiar esto, porque aquí, insisto, pues todos estamos de acuerdo en esto y nos sorprendemos de las presentaciones, pues sí, pero si esto no llega a las siguientes instancias, no la vamos a seguir diciendo lo que está mal, pero no va a haber ningún cambio. Entonces, tecnología hay, por supuesto, adelante, vete hasta el final.
¿Hay manera de monitorearlo? ¿Hay manera de seguirlo? Adelante, Osvaldo. El metro de la Ciudad de México, todo ahora se puede medir. Todo se puede medir. No hay manera de que me digan que no era detectable o no era previsible. Todos los edificios, si nosotros pusiéramos estaciones de referencia y lo estuviéramos instrumentando, conoceríamos cuáles son los vectores de desplazamiento y, por supuesto, cuáles son los fenómenos dinámicos que están impactando a cada cuerpo, si es que hablamos de estructuras. Pero en términos generales tenemos toda la tecnología para poderlo prevenir. Adelante, adelante, adelante. Adelante, adelante. Todo eso es lo que en términos tecnológicos ya están haciendo en otros países. En México estamos en pañales. Hoy todavía no es obligado instrumentar los edificios. No es. Entonces, el arquitecto Edson, amigo mío, en la mañana hablaba de construir en donde no se debe construir y tiene toda la razón. Pero ¿quién autoriza, quién avala el construir en esos lugares? Bueno, se los dejo de tarea. Adelante, 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 hasta el final si quiere. Entonces, la tecnología no se detiene por nada, por nadie. El que se atrasa, atrasa también a su sociedad y a su país. Muchas gracias. Sí, gracias Arturo Palencia por esta presentación tan gráfica en la cual nos damos cuenta que justamente los riesgos se presentan y si no estamos preparados de manera preventiva, pues caemos en la crisis que pues en la cual se pierde, como habíamos dicho y lo seguiremos repitiendo, vidas, salud y patrimonio. Y justamente es lo que en la inauguración aquí planteamos, lo digo por segunda vez, el tener un acercamiento y trabajos con las comisiones de esta Cámara de Diputados, con la Cámara de Senadores también, porque es ahí donde se toman las decisiones políticas y se toman decisiones importantes en cuanto a la legislación sobre pues la Constitución primeramente, algunas leyes secundarias también, y debemos estar cercanos porque mucho de esto que presentamos es cierto. Después de cuando falló la línea 12, a mí me hicieron algunas entrevistas en radio, televisión, y me preguntaron, lo primero que me preguntaban, ¿quién es culpable? Y obviamente que eso no lo definimos los ingenieros. Nosotros lo que hacemos es sacar las evidencias, mostrarlas, y el que define quién es culpable o no es un juez. Nuestro trabajo es técnico 100%. Y justamente me preguntaban cómo se podía evitar este tipo de cosas, y es en el sentido que es monitorear, instrumentar. Lo decía Arturo, tenemos ahora georreferencia a través de satélite, tenemos escáneres que monitorean, que escanean, valga la redundancia, con 2 millones de puntos por segundo. Este recinto, si ponemos un escáner aquí, nos da como una fotografía, pero 2 millones de puntos podemos localizarlos en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. O sea, cada punto que parece una fotografía lo podemos medir hoy. Si mañana hay un sismo, veremos cómo se movió o cómo está después del sismo. Eso es lo que requerimos. Y no solamente en el metro, porque se referían mucho al metro por el desastre que sucedió el 3 de mayo. Fíjense qué curioso, 3 de mayo, Día de la Santa Cruz, Día de los Albañiles, y donde se festejan los albañiles, los arquitectos y los ingenieros, ¿no? Entonces, bajo este esquema, decía, es que no solamente tenemos que estar monitoreando el metro, porque la gran, justamente, preocupación era, estamos elevados de metro. Bueno, pero, ¿qué les parecen
¿cuántos puentes peatonales tenemos? ¿Cuántos puentes vehiculares tenemos? ¿Cuántos pasos a desnivel tenemos? Y no solamente Ciudad de México, a nivel República Mexicana. Muchos de acero, muchos de concreto. El acero tiene que tener mantenimiento. Todo se tiene que mantener, ¿verdad? Si no hay mantenimiento, cabe la posibilidad de una falla. Me decían, oye, pero esta estructura ha soportado el sismo del 85, 2017. Sí, para que algo falle, probablemente pueda haber 20, 30 o 40 causas que tengan que suceder para que algo falle. Si siempre nos hemos quedado de algo que tiene que fallar a la 20ª causa, si nos quedamos en el 19, en el 19 y el 19, nunca va a fallar. Pero algún día, si llegamos al 20, es cuando falla, ¿no? Entonces tenemos que ver los ingenieros de manera preventiva todo este tema. La resiliencia, pues es algo que también debemos estar preparados, pero ojalá y nunca llegara, ¿verdad? Muchas gracias, Arturo, por la presentación, y disculpen que me haya alargado en este tema, pero yo creo que sí era oportuno en el sentido de que nos comenta que debemos tener mesa de trabajo. Justamente eso es lo que estamos haciendo el día de hoy y que seguiremos en esta legislatura y las que vengan, porque nosotros afortunadamente no somos elegidos por 3 años, somos ingenieros toda la vida. Gracias, ingeniero Marco, por sus comentarios. Y vamos ahora con la intervención de la ingeniera Ney Moreno Rodríguez, que nos va a hablar sobre el tema qué y cómo aporta la geomática en la gestión integral de riesgos de desastres. Muy buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada, quiero agradecer el espacio que se me brinda en este foro internacional. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y estos 15 minutos que ya son 15 minutos porque eran un poquito más. Quiero compartir con ustedes la experiencia que he tenido laboralmente a lo largo de todos estos años dentro del Centro Nacional de Prevención de Desastres y ahora en la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, con ejemplos prácticos de cómo la geomática aporta a la gestión integral de riesgo de desastres. Inicio con esta imagen donde representamos en 2 meses, lo que ocurrió en 2 meses, en agosto y septiembre del 2017, que fueron 2 sismos de una magnitud importante, 2 tormentas tropicales, 3 huracanes de categoría 1, 3 y 4. Todo esto ocurrió en un periodo de tiempo corto. Sin embargo, en el territorio nacional, aparte de estos fenómenos, ocurren mucho más. Pero para que ocurra un desastre, no necesariamente tienen que ocurrir solamente estos fenómenos. Los desastres no son naturales, los desastres son socialmente construidos, dando seguimiento a la ponencia anterior, que se transforma un fenómeno natural en un desastre con la interacción de una población vulnerable. Cuando hablamos de vulnerabilidad, hemos privilegiado el estudio de la vulnerabilidad en términos físicos, estructurales, durante todo el siglo pasado, y es apenas hasta este siglo que empezamos a estudiar la vulnerabilidad desde otros puntos de vista, como la social, la económica, la política, la institucional, la ecológica, entre la cultural y la ideológica, que son pocos los estudios que han sido aplicados en esta parte de la gestión integral de riesgos. En este ciclo o este proceso de la gestión integral de riesgo de desastres, como ya lo han mencionado en las ponencias anteriores, tenemos varias etapas donde nosotros podemos contribuir a hacerlas más eficientes con la ayuda de la geomática.
La geomática aporta a toda esta parte de la gestión integral de riesgos para mejorar la toma de decisiones, para generar datos de mayor calidad, para disminuir el grado de incertidumbre de todos estos datos, para mejorar todas estas decisiones basadas en información y de datos. Entonces, aquí puse un esquema de lo que en general podemos aportar en la geomática, que es desde la adquisición al almacenamiento, el procesamiento y análisis de la información y la difusión. Cómo transformamos de los datos que levantamos a la información para la toma de decisiones. Entonces, de aquí en adelante voy a platicar un poquito de los ejemplos prácticos que hemos llevado a cabo durante todos estos años como un grupo multidisciplinario e interdisciplinario dentro de mi experiencia laboral, ¿no? En primer lugar, tenemos un ejemplo de la generación de ortomosaicos que se hicieron en Oaxaca y en Chiapas en el sismo del 2017. Ese es un video, no sé si tengamos audio, donde explica un poco. Y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, está utilizando drones para hacer las inspecciones más rápidas y detalladas del nivel de los daños en las construcciones. Cecilia Reynosa y Marco Tinoco los acompañaron. Desde el sábado pasado, 2 drones del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, sobrevuelan diariamente las zonas afectadas por el sismo ocurrido la noche del pasado jueves. Estamos haciendo mosaicos de video y fotográficos de todas las zonas afectadas y esto nos permite visualizar aspectos que ordinariamente no vemos cuando andamos a nivel de tierra. Si nosotros hiciéramos ese levantamiento a pie, tardaríamos días. En 10 minutos de vuelo capturaron 170 fotografías de 6 hectáreas de Juchitán para hacer un mapa digital de la zona. Podemos verificar cuántas casas se dañaron, dónde sufrieron los mayores daños y, bueno, se puede montar al Atlas Nacional de Riesgos. A nivel de calle, personal de CENAPRED inspecciona viviendas para determinar si son habitables o no. Muchas gracias. Entonces, ese es un ejemplo que se hizo junto con otros que vamos a presentar. La siguiente, por favor. En este caso, en el sismo del 2017, se hizo una colaboración con algunas instituciones donde nos brindaron espacios. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, está utilizando para almacenar toda esta información, ya que nuestros compañeros estaban en campo y había que procesar. Entonces subían la información a la nube y dentro de las instalaciones de CENAPRED se hacían algunos procesos. Este es otro de los productos que podríamos generar, que son modelos digitales de elevación, y se generan para posteriormente hacer escenarios de inundaciones, para posteriormente calcular el riesgo. Esta es una barranca donde vemos asentamientos de población, de construcciones. Entonces, ese sería otro producto. También tenemos la Carta Internacional Espacio y Grandes Desastres, que es una colaboración entre diferentes países, donde las empresas que generan imágenes de satélite, tanto multiespectrales como de radar, colaboran con información. Entonces, la siguiente, el CENAPRED es el encargado de México declarar alguna situación donde podemos activar la Carta de los Grandes Desastres, donde se producen mapas, se produce información para la toma de decisiones durante y después de los desastres o emergencias. Este es otro sitio colaborativo que es europeo, de Copérnicos. También este es algo parecido a la anterior y que genera información también con base en imágenes de satélite y aquí tienen disponibles o ponen a disposición algunos formatos diferentes de
de los daños que se pudieron haber ocasionado en esas zonas. También son declaratorias. En cuanto se hace una declaración, se pone a disposición toda esta información. Y obviamente por detrás tienen que haber un geoprocesamiento. Este es otro sitio colaborativo de la atención de desastres. Esto es en colaboración con INEGI, con la Secretaría de Marina. Este sitio nos dota de información, de imágenes de satélite que no están procesadas, pero que son de muy alta resolución, tanto temporal como espacial. Incluso cuando pasa un desastre, obviamente los satélites no apuntan directamente al sitio y se hace una solicitud para obtener este tipo de información. También otra de las herramientas que nos da la geomática son la elaboración de formularios. En este caso se hizo un formulario para levantamiento de información del sismo 2017, donde se tiene unas preguntas donde se pueden responder, que solamente trata de la inspección de algunos inmuebles, no es un dictamen, solo es una inspección, donde toda la información se va a recopilar en diferentes sistemas. Ahí estamos trabajando con brigadas internacionales, en este caso fue Israel. Ellos también tenían la misma tecnología, incluso ahí se distingue que el idioma en el cual está la aplicación está en hebreo. Todos los colaboradores capturaron información y posteriormente se conjuntó esta información en un solo visor para tener la mayor cantidad de datos posibles, para posteriormente ser procesados todos los datos cartográficos. Entonces, hay muchas automatizaciones que se han ido haciendo precisamente por la disminución de recursos, tanto financieros como humanos y materiales. Entonces, necesitamos ser más eficientes y productivos con menos recursos. Este es unos ejemplos de la automatización para procesar datos geoespaciales, ya que creo que estamos en una etapa donde tenemos mucha información, donde ya generamos muchísima información y ahora es tiempo de utilizarla para la toma de decisiones, que antes no contábamos con esta información y más que nada que es pública. Ya contamos con muchos estándares para compartir datos. Ya la información y los datos en nuestras computadoras ya no sirven para nada si no son publicados y compartidos. En este ejemplo tenemos un visor de la cobertura de atlas municipales, que atrás de este visor hay un procesamiento de la información que se tiene que hacer y una publicación de esta información a través de esta tecnología. Este es otro de los visores, que es de monitoreo y de fenómenos, que aparte de todo el procesamiento que hay detrás de este visor y la utilización de los estándares para compartir información geoespacial, también se usa la tecnología para incorporar información de otras instituciones nacionales e internacionales que trabajan con los mismos estándares para compartir información y otros formatos de datos donde se pueden incorporar la mayor cantidad de información a los visores. Este es otro sistema que también es un procesamiento, que es otra colaboración que se hace entre instituciones, entre universidades para generar esta información. La siguiente. Siguiente. Son los estándares que se ocupan, tanto licenciamiento como licencia abierta, la que sigue. Las herramientas de programación que se utilizan, que sigue. Los lentes visores para diferentes situaciones de auxilio durante, después del desastre. Este es un video de la semana pasada. Si pueden darle play, por favor. Que fue cuando son una alerta sísmica a las 3:30 de la mañana, ¿no? Que podrían entrar cada uno de ustedes.
tanto en dispositivos móviles como en la computadora, donde se genera un mapa de intensidades en automático y podemos observar y hacer algunos análisis y consultas de la información que está dentro de ese mapa de intensidades. ¿Qué sigue? Este es otro visor también que se utiliza para la reconstrucción después de una inundación en un cierto lugar, en este caso parece que fue en Nayarit, para evaluar y saber las condiciones en que se tiene que hacer la reconstrucción. Otro visor de siniestros, la que sigue. Adelantamos 2, por favor. Son más visores que pueden hacer otras consultas. Sitios colaborativos y concluyo con estas diapositivas, que ahí hicimos un ejercicio de cartografía colaborativa y elaboración de algunos materiales didácticos y resaltando un poquito la importancia que se tiene de la comunicación del riesgo, cómo vamos a socializar ese riesgo, ya que tenemos una gran cantidad de información, a diferencia de hace unos 20 años, ya tenemos, ya sobrepasamos esta generación de información, ahora necesitamos hacer conciencia social y difundir toda la información precisamente para evaluar y disminuir disminuir el impacto de los desastres. Bueno, muchísimas gracias y listo. Y doy gracias a Senapred por el material que me brindó, ya que en ese momento ya no colaboro en Senapred y ahorita estoy en la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniera, por su intervención. Continuamos ahora con la presentación del doctor Darío Rivera Vargas, quien nos va a hablar acerca de la evaluación de riesgos naturales en las construcciones. Comentar rápidamente que el doctor es un experto en esta materia y también, al igual que el doctor Edgar Tapia, quien estuvo en la mañana con nosotros, fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Quiero agradecer en particular a mi amigo, colega, el maestro Marcos Cuevas, por la invitación y desde luego por la iniciativa de todas las entidades que, bueno, pues tomaron a bien hacer este evento y creo que como pues hacen falta aún más. Pero gracias, maestro Marcos, y adelante. Bien, pues yo les voy a hablar, por el tiempo que nos dan, sentar algunas inquietudes de qué tanto hemos avanzado con respecto a la evaluación de los riesgos naturales en las construcciones. Al hablar de la evaluación, bueno, pues algo que salta a primera vista, sí efectivamente es la prevención de pérdidas de vidas humanas, pero también va aunado con qué tanto podemos perder económicamente. Y creo que eso es un factor también determinante hoy en día en las administraciones públicas, también para agencias privadas, el poder prever qué es lo que puede hacer, amén de no llegar a un evento catastrófico. La que sigue, por favor. Bueno, como marco introductorio, sí me gustaría hacer el planteamiento, qué tanto hemos avanzado en la evaluación de riesgos, qué tan efectivos son o qué tan limitados están estos. La que sigue, por favor. Como sabemos, pues, la República Mexicana a nivel mundial, pues, se encuentra expuesta a diferentes fenómenos naturales, ya de facto, como es la actividad sísmica, la actividad hidrometeorológica, que ya por ahí, pues, varios de nuestros colegas han estado comentando. La que sigue, por favor. Y en ese sentido, bueno, pues en México nos motiva a hacer investigación y sobre todo a ponerle mucho énfasis en materia de reglamentos de construcción y también diversificar estos reglamentos a diferentes obras que se pueden ver afectadas por estos fenómenos. Pero también el otro aspecto importante es las pérdidas, sobre todo las pérdidas económicas que van en aumento en razón de eventos catastróficos que pueden ser como terremotos, huracanes
movimientos de masas de suelo y sobre todo el impacto que puede tener en las diferentes obras de infraestructura. La que sigue. En ese sentido, ¿cuál es la crítica que se tiene actualmente sobre la teoría del riesgo? Bueno, las mismas aseguradoras y los especialistas, en este caso actuarios, reconocen que a veces cuando hacen la estimación del riesgo, pues se pueden ir a los dos extremos. O pueden, por un lado, sobreestimarlo, cobrar de más, o bien subestimarlo, pero nunca no han podido llegar a un término, vamos, equilibrado, dado que ellos como actuarios, si bien es cierto que tienen las herramientas matemáticas para poder hacer buenos modelos probabilísticos, pero adolecen del conocimiento técnico, como la que tenemos los ingenieros civiles, en la parte de los materiales, en la parte de los sistemas estructurales y desde luego en el conocimiento de los fenómenos como son los sismos, huracanes, inestabilidad de masa de suelo. En ese aspecto, cuando se adolece de esta parte de conocimiento que es muy importante, es decir, ¿qué le puede pasar a mi casa? ¿Qué le puede pasar al edificio? ¿Qué le puede pasar a este recinto? Pues ahí la probabilidad se vuelve subjetiva, ¿no? Entonces necesitamos tener más elementos que nos permita acotar esas incertidumbres, llegar a una evaluación más determinante y con base en ello poder prever los riesgos que se puedan tener. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, en cuanto a los riesgos naturales y antropogénicos, la que sigue, por favor. Bueno, sabemos que, por un lado, pues nuestro país está perfectamente bien ubicado para que se vea afectado por los huracanes, que se generan tanto en el Pacífico como por el Atlántico, y que de estos que llegan, pues en promedio 25 ciclones llegan a tocar tierra. De tal manera que 4 o 5 pues suelen generar daños importantes, sobre todo en las obras de infraestructura, además de que ya también se tienen registros de células convectivas tanto en la zona centro del país como en la parte norte, algo que, bueno, no era usual, pero ahora con lo del cambio climático parece ser que cada vez más es más predominante. La que sigue, por favor. Y por si fuera poco, bueno, también tenemos la actividad geológica, por una parte la actividad sísmica, el cinturón de fuego del Pacífico, en donde 2/3 partes del territorio nacional pues está expuesto a una actividad sísmica muy importante, de ahí que yo también quiera destacar el código modelo que presentó el doctor Tapia y que está generando la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, también la actividad volcánica, que de vez en cuando, bueno, sí debemos estar muy atentos, aunque el CENAPRED, también un gran centro de investigación, está muy alerta sobre la actividad volcánica y por ello porque implica un riesgo. La que sigue, por favor. Desde luego, dentro de la parte antropogénica y en particular las afectaciones que puede tener las construcciones, es que es bien sabido que hay varias comunidades que están asentadas en zonas en donde por la naturaleza del escenario, tanto de los suelos como cuestiones eólicas, cuestiones de huracanes, pues no se pueden asentar. Sin embargo, es un problema también social el buscar en dónde se puedan asentar diferentes grupos humanos para poder satisfacer necesidades básicas, de facto, como es la vivienda. Pero también es importante reconocer que en nuestro país adolecemos de reglamentos de construcción. La Ciudad de México es la única que tiene un reglamento formal, un reglamento con sus normas técnicas complementarias, y que es por ello que, bueno, se está pugnando porque exista un documento, una reglamentación a nivel federal para que en aquellos municipios o en aquellas entidades en donde se adolezcan, bueno, se tengan los referentes para poder trabajarlo. También aquí quiero adelantar que alabo al gobierno actual por tener la iniciativa también de incentivar un reglamento para una de las obras, como son los puentes, como bien lo decía el maestro Cuevas, es muy importante darle tratamiento. La Ciudad de México ya va a empezar a trabajar la norma técnica de diseño para puentes. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes también ya está revisando los términos de referencia. De hecho, a un servidor lo han invitado precisamente a colaborar y eso pues es importante, pero así como ello, hace falta para otras obras de infraestructura. También, bueno, entendemos que hay diferentes edificaciones que se encuentran en riesgo, sobre todo aquellas que están expuestas a hundimientos regionales y que combinados con la actividad sísmica pueden ser potencialmente catastróficas. También la calidad de las construcciones es una gran responsabilidad que tenemos los ingenieros civiles de verificar, de supervisar que las obras se hagan con todos los estándares, no solamente nacionales, yo diría que hasta internacionales, para que no tengan ningún problema en cuanto a su funcionamiento. Entonces, eso es en lo que envuelve a la parte antropogénica, que también implica un riesgo. La que sigue, por favor. Ahora, lo más importante, bueno, ¿cómo evaluamos los riesgos naturales? ¿Cómo podemos afinar ese número? ¿Cómo podemos afinar esa prevención? La que sigue, por favor.
Bueno, a grosso modo, nosotros necesitamos varios elementos para poder llegar a un valor objetivo del riesgo. Y esto, bueno, también lo estamos trabajando con las aseguradoras. Por un lado, debemos de tener pleno conocimiento del peligro, dígase sismo, dígase huracanes, dígase movimientos de masas de suelo. Pero también tenemos que tener el reconocimiento del sistema espacial, tal como se comentó acertadamente en la sesión anterior de la compañera, muy interesante, porque eso nos permite tener una panorámica de la vulnerabilidad, es decir, qué edificaciones pueden ser más vulnerables que otras ante la incidencia de un peligro. Y ya en la combinación de estos dos conceptos llegamos a la estimación del riesgo, de tal manera que el riesgo se puede decir que es nulo cuando no existe alguno de estos dos, pero cuando está la presencia de ambos, evidentemente vamos a tener un riesgo que puede ser bajo, puede ser moderado o puede ser alto. La cuestión está cómo llego yo a establecer si es medio, si es alto o si es bajo. La que sigue, por favor. En ese sentido, por ejemplo, se han hecho muchos trabajos desde el ámbito de la investigación para poder establecer mapas de peligros. Por ejemplo, este mapa es un ejemplo para el caso de los huracanes, ¿no? Con base en modelos probabilísticos, con base en datos que se hacen de tener pues una nube de datos que nos permita inferir sobre cuál es la probabilidad de que ocurran estas velocidades a lo largo del Pacífico mexicano. La que sigue, por favor. También la cuestión de la vulnerabilidad. En ese aspecto, bueno, la UNAM, el Politécnico, la UAM, el CENAPRED, pues hemos trabajado diferentes ensayos. Por ejemplo, este es un ensayo sísmico para poder estimar de manera anticipada y no llegar cuando ya ocurrió el desastre, sino poder anticipar cuándo pudiera ocurrir un cierto nivel de daño o cuándo pudiera llegar al colapso. Para ello se generan modelos matemáticos para tener mayor certeza, inclusive también cuantificar las pérdidas económicas y poderle invertirle antes de que ocurra una catástrofe. La que sigue, por favor. Esta es una función de vulnerabilidad, perdón, la anterior, por favorcito. Esta es una función de vulnerabilidad que tiene que ver para la cuestión de los huracanes, que nos ayuda mucho en razón de la velocidad del viento, que por ejemplo los huracanes por lo regular ya potencialmente activos son arriba de 120 kilómetros por hora. Ahí lo vemos en la función de vulnerabilidad. Y eso también ya nos puede dar dividendos para poder establecer cuáles las posibles pérdidas económicas en ciertos prototipos de obras. La que sigue, por favor. Ahora sí. La que sigue, por favor. Bueno, para ir hacia el cierre de esto, y por el tiempo que me dan, quiero ponerles un ejemplo, pues esto que tanto hemos avanzado y esto que tanto nos puede ayudar. Por ejemplo, hoy en día se está incentivando que todos los edificios y todas las construcciones puedan estar aseguradas, ¿no? Algunas sí lo están, pero otras no. En ese sentido, la pregunta es, bueno, pero ¿cuánto debería de costar esa prima del seguro? Un ejemplo, aquí tenemos un edificio de 20 niveles, típico de Ciudad de México, diseñado conforme a la norma actual, utilizando el SACIP, la que sigue, en la cual, bueno, también vislumbramos lo que son los armados, los tallados de las secciones, las columnas, ¿verdad? Las simetrías, sobre todo, pues, todo a detalle, para poder establecer cuál es el nivel de riesgo al que puede enfrentar, o bien cuánto pérdidas puede tener ante la incidencia de algún terremoto característica. Que sigue, por favor. En ese sentido, las metodologías nos han llevado a establecer llamadas variabilidad anual. Sin embargo, es muy importante establecer cuál es el modelo matemático y probabilística más adecuado para poder hacer una mejor estimación que no nos lleve a una problemática en el actuario de las aseguradoras que bien puede sobreestimar, bien subestimar. Entonces, ahorita estamos trabajando en una teoría que se llama probabilidades variada, en donde, por ejemplo, a mí me interesa mucho las aseguradoras de saber cuál es la probabilidad que un edificio pueda dar el 25% de los daños próximos 20 años para saber para mejorar la infraestructura y que no se pueda haber expuesto a una catástrofe. En ese sentido, estos modelos probabilísticos a comparar lo que viene siendo las tendencias de las nuevas, pues ahí vemos una diferencia muy importante, porque para las viejas tendencias, pues hace ver que la probabilidad es muy conservadora. Sin embargo, ya los nuevos modelos que ya existen hoy en día nos van a dar hasta un 36%, y esto implica pues, que los costos sean más razonables. La que sigue, por favor. Finalmente, bueno, pues quiero yo compartir que, bueno, por un lado, puedo concluir, es que las construcciones en nuestro país, bueno, están expuestas a riesgos naturales, a riesgos antropogénicos.
Sin embargo, es muy importante dejar muy en claro que se requieren metodologías de evaluación del riesgo de las construcciones. Dado que esto lo hacemos en función de resultados experimentales, pero también lo hacemos en razón de catástrofes que desafortunadamente han ocurrido en otros países, en otras entidades, y que en esa manera hemos estado calibrando las metodologías para llegar cada vez más a un resultado más objetivo. También esto, pues, desde luego, nos corresponde a los que estamos en la academia, en la UNAM, lo estamos trabajando a través de proyectos de investigación, en mejorar la estimación del peligro, los peligros naturales, en mejorar qué tan vulnerables son los diferentes sistemas estructurales que nos ofrece el reglamento de construcciones, otros prototipos estructurales que se realizan en otras partes del país, para poder ir dando más ese valor. La que sigue, por favor. Y finalmente, en la medida que se haga una mejor estimación del riesgo, pues desde luego esto nos permitirá ayudar a los gobiernos en mitigar los desastres naturales y antropogénicos, pero sobre todo en hacer una adecuada planeación de cuánto es lo que se requeriría de capital para poder invertirle y evitar catástrofes. Entonces, eso es lo que quiero compartir con ellos, y bueno, más adelante espero que esto ya pueda concluirse para poder ofrecer un mejor servicio a todo nuestro país. Muchas gracias. Ahora sí la que sigue. Gracias, doctor Darío Rivera, expresidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, por esta participación importante en torno a la evaluación de riesgos naturales, que siempre es bien recibido este tema y muy interesante, y felicitarle siempre por la labor y por el apoyo que nos brinda siempre en estas intervenciones. Toca ahora el turno del ingeniero arquitecto Luis Manuel Ortiz Acosta, secretario del Ilustre Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México, quien nos va a hablar acerca de la rehabilitación estructural tras los sismos del 19 de septiembre de 2017. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Antes de iniciar, me gustaría agradecer a los anfitriones de este evento por brindarme un espacio, asimismo como a todos los asistentes. Bien, como ya hemos hablado, el tema de rehabilitación estructural, el tema de sismos, es muy importante. La siguiente, por favor. ¿Me pueden confirmar si está conectado para cambiarle las diapositivas? ¿Sí está conectado? Bueno, me parece que no está funcionando, pero te voy a pedir, por favor, que me ayude. Perfecto. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Bien, antes de abordar el tema de la rehabilitación estructural, es importante que nosotros, como un gremio de ingenieros, tengamos muy en cuenta conceptos claves en cuanto a la ingeniería sísmica. Nosotros como portavoces, es importante que nosotros transmitamos estos conocimientos hacia nuestros queridos, hacia nuestros familiares, nuestros seres queridos, para no generar pánico y poder brindar comentarios objetivos hacia lo mismo. La siguiente, por favor. Para esto hay que iniciar definiendo qué es un sismo. Ya habíamos hablado, bueno, ya se ha hablado de distintos códigos, de distintos caminos que se han brindado, sin embargo vamos a regresarnos un poquito hacia las definiciones de lo que es el sismo. Y el sismo no es más que el movimiento del suelo producido por una liberación de energía. Pero aquí es donde empiezan los primeros cuestionamientos. ¿Es lo mismo un sismo, un temblor y un terremoto? Sí ha habido por parte de la prensa distintos conceptos en relación a lo que es un sismo y un terremoto. La realidad es que la palabra terremoto ha venido de una traducción de la palabra en inglés earthquake, y hay algunos que definen que un terremoto es de magnitudes mayores. La realidad es que la palabra terremoto pues genera más pánico de lo que debería ser. Nosotros como ingenieros tenemos que adoptar la palabra de sismo, ¿de acuerdo? Para hablar de este tema. Así que cuando ustedes escuchen en las noticias, en los medios, que sismo o terremoto es exactamente lo mismo. No hay algún parámetro que pueda definir formalmente la diferencia de una a otra. Siguiente, por favor. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿siempre han ocurrido los sismos? Ya tengo el control, entonces ahí, muchas gracias. Listo, gracias. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿siempre han ocurrido los sismos? Sí. Desde la formación de la corteza terrestre a través de las placas tectónicas, pues originalmente pues estaba los continentes unidos en uno solo, que formaban esta imagen que tenemos en el lado izquierdo, que es la famosa Pangea. A través de cientos de años
se han venido formando la corteza terrestre tal y como la conocemos actualmente. Hay una particularidad que ya iniciaron hablando de lo que es el círculo de fuego, que es donde se concentra la mayor parte de la actividad volcánica, cadenas montañosas, y vienen de la mano con la actividad sísmica. México es un país que se encuentra con interacción por las características geológicas que están interactuando por el movimiento de distintas placas tectónicas en un pequeño espacio. Tenemos la placa del Pacífico, la placa de Cocos, la placa de Rivera y la placa de Norteamérica, donde está posicionada la mayor parte de la superficie de nuestro país. Entonces, para esto, después vienen los siguientes conceptos. ¿Cómo se mide un sismo? ¿Cómo lo reportan los medios? Cuando ocurre un sismo, ¿cómo lo reportan los medios? ¿A través de magnitud o a través de intensidad? La realidad es que existen dos parámetros. Uno es la magnitud, que es la cantidad de energía que se libera en el momento del sismo, que es como vemos a los medios, como escuchamos, con un número. Wow. MX.tv presentó ¡Wow! 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 Wow. MX.tv